alcalina puede ser un indicador de insuficiencia renal, porque no está acidificando suficientemente bien la orina. Y la orina normal no debe de tener proteínas en la orina, no debe de haber proteínas. Si hay albúmina en la orina, estamos ante una posible enfermedad. Ya veremos luego cuáles. Tampoco debe haber en la orina leucocitos, por si acaso 3 o 4, poquitos leucocitos. En cuanto haya en la orina muchos leucocitos o más leucocitos, podemos estar en presencia de una infección urinaria. Luego lo veremos también un poquito más en detalle. Y tampoco debe haber hematíes. Hematíes en la orina solamente a veces se encuentran en la mujer en épocas de menstruación por contaminación de la orina, y eso no es anormal, que haya unos cuantos hematíes en relación con la regla, pero no debe de haber hematíes en la orina. Por si acaso, muy pocos, 2 o 3. Eso en los análisis de orina nos pueden determinar que pueda o no haber enfermedad. Más de un 8% de la población tendrá algún cólico en la vida, uno o más de uno. ¿De acuerdo? Aseguro que aquí ustedes alguno ha tenido algún cólico en la vida, en el riñón. Bueno. De manera que hemos avanzado un poquito. La orina se produce filtrando la sangre y también por lo que ingerimos, es decir, depende del nivel de orina que producimos, depende también del volumen de líquidos que tomamos, ¿no? No es lo mismo beber 1 litro de agua o de líquidos o que beber 2 o 3. Se recomienda beber entre 1,5 y 2 litros al día, pero a veces resulta complicado beber 2 litros al día, sobre todo en invierno, ¿verdad? A la gente mayor siempre le decimos, los nefrólogos, no se olviden de los líquidos. También les digo, líquidos no solo bebemos bebiendo agua, en las verduras, en la carne, en buena parte de los alimentos que tomamos hay un componente de líquidos.